Bienvenidos al curso virtual Tocando los Números. Les saluda Juan Carlos Soto Fernández, tallerista del método Singapur. El día de hoy vamos a explorar los fundamentos del método Singapur para poder darle un alcance y utilidad pedagógica y práctica a este programa tan exitoso para la enseñanza de las matemáticas. Uno de los enfoques más importantes que tenemos que entender para enseñar matemáticas, para comprender de qué trata este programa, es el enfoque CPA. Este enfoque fue propuesto por John Brunner allá por los años 1970, por el libro acerca de cuál es el origen o la evolución del pensamiento, inteligencia, y que esta a su vez pasa por tres fases muy importantes para aprender las matemáticas y cualquier otro aprendizaje general. Él le llamó a estas tres fases el proceso activo, el proceso pictórico y el proceso simbólico. En pedagogía utilizamos estos mismos procesos con el nombre de CPA, que significa concreto, pictórico y abstracto. Pero vayamos a la parte más importante de este enfoque. ¿Por qué es importante utilizar el enfoque CPA? Y más aún en ese contexto de la enseñanza de las matemáticas. Porque a veces hay muchos niños que sienten que no encuentran un sentido a las matemáticas o de repente le tienen alguna especie de temor, cuando todos tenemos un cerebro que tiene todas las habilidades para poder entender las matemáticas. Y eso tiene que ver mucho con este enfoque. Miren aquí, por ejemplo, aquí hay algunas frases matemáticas que de repente nosotros las hemos visto en el colegio, en la universidad y a lo largo de todo nuestro aprendizaje. Algunas, por ejemplo, como 2 al cuadrado, 2 al cubo, una fracción, en este caso un binomio al cuadrado. ¿Cuántos de nosotros de repente hemos aprendido estas fórmulas o el procedimiento? Por ejemplo, a mí cuando me decían que tenía que elevar 2 al cuadrado, yo sabía que la respuesta era 4, pues lo que tenía que hacer era multiplicar 2 por 2. Sin embargo, me preguntaba de dónde es que venía el nombre 2 al cuadrado, ¿por qué se le dirá al cuadrado? ¿Y de dónde viene este 2 pequeñito? Entonces, muchos de los niños tienen estas preguntas cuando aprenden, quieren encontrar un sentido a las matemáticas. Cuando utilizamos materiales como el material concreto, los pequeños pueden visualizar y encontrarle el sentido a estas frases aparentemente áridas y sin un contexto. Por ejemplo, la frase 2 al cuadrado se forma cuando nosotros tenemos una relación matemática de 2 columnas con 2 filas. Cuando yo tengo esta construcción que tiene 2 columnas con 2 filas, la figura que se forma es un cuadrado. Y la cantidad que resulta de esta relación de 2 columnas con 2 filas, pues es 4. 1, 2, 3, 4. Lo mismo sucede si es que yo, por ejemplo, utilizaría una frase matemática como 3 al cuadrado, que significa una relación de 3 columnas, en este caso, con 3 filas. Y si yo tengo una relación matemática de 3 columnas con 3 filas, pues si completo la figura para completar la cantidad de columnas con la cantidad de filas, entonces voy a obtener nuevamente un cuadrado. 3 al cuadrado es 9. Son 3 columnas con 3 filas y la figura que se forma es un cuadrado. Es decir, es una matemática que tiene un sentido. Lo mismo sucede cuando examinamos esta otra frase, por ejemplo, que es 2 al cubo. Nuevamente exploramos la relación matemática de 2 al cuadrado, 2 columnas con 2 filas, para posteriormente considerar un patrón matemático más que sería en este caso la altura. Tenemos ahora 2 columnas, tenemos 2 filas y la vez 2 de altura. Completamos toda la construcción de tal forma que en cada construcción tenga las 2 columnas, las 2 filas y la medida 2 de altura, y la figura que se forma pues es un cubo. Entonces tenemos una construcción que representa un cubo. Y si me ponen esta frase, por ejemplo, de 2 al cubo, yo entiendo como 2 por 2 por 2 y sé que la respuesta es 8. Pero también sé que se le dice cubo porque la figura que se forma es un cubo y la cantidad de piezas que utilizo resulta ser un cubo. Siguiendo con el enfoque CPA, entonces los pequeños, para poder aprender cualquier concepto matemático, necesitan primero poder visualizar a través de material concreto
los patrones matemáticos, el sentido matemático, para luego poder por fin llevarlo a un proceso simbólico, un proceso formal. Entonces, esto es lo que postula el enfoque CPA. Primero, utilizar situaciones o materiales concretos, que pueden ser estos materiales que yo tengo aquí, o por ejemplo son los policubos. Luego pasar a una etapa pictórica, donde los pequeños, luego de poder utilizar el material concreto, grafican y dibujan las exploraciones y experiencias que han tenido con el material concreto. Posteriormente recién se les enseñará la parte simbólica o la parte formal de las matemáticas. Esta es la forma como funciona el cerebro natural de los pequeños. Voy a dar un ejemplo muy práctico. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos enseñar a los pequeños el significado o la construcción del número 5, entonces nosotros vamos a utilizar el material concreto para que ellos puedan visualizar cómo se construyen los números. Por ejemplo, aquí los pequeños visualizan en estos cubos lo que es una unidad, o lo que este cubo representa una unidad. Y si a esta unidad yo le agrego otra unidad, pues lo que voy a tener aquí son 2 unidades. Y si a estas 2 unidades le agrego una unidad más, pues aquí tengo 3 unidades. Y si a las 3 unidades le agrego uno más, pues aquí tengo 4, y si a 4 le agrego uno más, aquí tengo 5. Entonces los pequeños aquí desarrollan la inclusión de clase y la comprensión del 5 como un conjunto. Van a realizar muchas actividades donde utilicen el concepto del 5, juegos que tengan que ver con el 5, como los pentominos, con las fichas de colores, entre otros, luego para que puedan consolidar estas experiencias utilizando material concreto. Posteriormente van a trabajar dibujando, graficando las experiencias que han tenido. Por ejemplo, aquí un pequeño, este es el enfoque concreto, aquí está, utilizando un material concreto, luego van a dibujar una experiencia que han tenido, de repente alguno puede dibujar la experiencia que ha tenido con los policubos, aquí está. Y finalmente se le va a enseñar el símbolo, es decir, cómo se representa, el numeral para representar esta cantidad. Lo mismo que pasa con los números, va a suceder con las nociones prenuméricas que se encuentran antes de la construcción del número, y las operaciones como la adición, la sustracción, operaciones geométricas, algebraicas, entre otras. Entonces es importante poder comprender el enfoque CPA. Un punto muy importante del enfoque CPA es que hay estrategias que pertenecen a la etapa concreta, estrategias que pertenecen a la etapa pictórica y estrategias que pertenecen a la etapa simbólica, así como materiales que pertenecen a las distintas etapas. Aquí, por ejemplo, se encuentran algunos materiales que yo les puedo llamar material concreto, como por ejemplo aquí tengo los policubos y también tengo las fichas de fondo. Les puedo llamar material concreto porque en el programa Método Singapur un material concreto tiene que tener 3 características. La primera característica que tiene un material concreto es, lo voy a anotar aquí, un material concreto tiene que ayudarme primero a representarlo. Es decir, si yo tengo estos 3 materiales, o que pueden ser botellas, o que pueden ser sillas, otro, me van a ayudar a representar algo. De repente estos 3 cubos que tengo aquí, que los voy a representar aquí, me van a ayudar a representar 3 personas, 3 objetos, 3 animalitos, entre otros. Entonces, cumplen la característica que me ayudan a representar. La segunda característica de un material concreto es que lo puedo cuantificar. Es decir, que no solamente voy a representar aquí, por ejemplo, una cantidad de ositos, sino también voy a tener la posibilidad de cuantificarlos, es decir, voy a poder contarlos. Aquí tengo 1, aquí tengo 2 y aquí tengo 3. También puedo armar una torre numérica. La tercera característica de un material concreto es que tiene un nivel muy básico de abstracción. ¿Qué significa tener un nivel muy básico de abstracción? Es decir, que los niños, especialmente en la etapa de nivel inicial, primer y segundo grado, pueden vivir esta experiencia muy directa con el material. Pueden tocarlo, pueden explorarlo de tal forma que no significa para ellos un pensamiento o una acción muy abstracta y compleja para que puedan comprender de qué se trata. Entonces,
los materiales que cumplen esas características les voy a llamar material concreto. En la mesa, por ejemplo, tengo materiales sobre la mesa, como los cubos, tengo materiales como las fichas de FOMI, que son material concreto. Hay otros materiales, por ejemplo, que no los puedo considerar material concreto, sino son materiales pictóricos que pertenecen al proceso pictórico. En este caso, materiales pictóricos pueden ser estas fichas, cartas pedagógicas de policubos. Por ejemplo, aquí yo tengo la experiencia que los niños pueden contar y pueden saber que hay 4. 1, 2, 3, 4. Sin embargo, este material, a diferencia de un material concreto, en el material concreto los niños tienen la posibilidad de poder explorar, de poder separar los materiales. En cambio aquí, si bien es cierto que aún un niño puede comprender de qué se trata este gráfico, no tienen esa posibilidad de trabajar como si lo tendrían utilizando un material concreto. Primero se tiene que trabajar utilizando un material concreto. Entonces este es un material pictórico. Características del material pictórico es que también tiene un nivel todavía básico de abstracción, sin embargo yo ya no lo puedo manipular con un material concreto. El material pictórico también pueden ser las cartas, pueden ser los dados con los puntitos. Por ejemplo, un dado que tenga 5 puntitos, el niño puede entender que son 5, sin embargo no puede jugar con esos números porque ya se encuentran graficados, dibujados, impresos sobre una cartilla. Material pictórico podemos encontrar en los libros, también puede ser material pictórico cuando los niños dibujan, por ejemplo, ¿no? La experiencia que han tenido con un material concreto. Y finalmente encontramos materiales que pertenecen al proceso simbólico. Por ejemplo, la balanza numérica. Muchos consideran que la balanza, antes de conocer la metodología, que puede ser considerado un material concreto, porque es un material tridimensional y lo podemos tocar. Sin embargo, este material pertenece a la etapa simbólica. Porque aquí, digamos que si yo quiero comparar el número 5 con el número 3 o con el número 7, si bien es cierto que para nosotros como auto significa algo, entendemos de qué se trata la comparación, para los niños esto no tiene un significado significativo. Pero si por ejemplo colocan aquí el 5 y colocan por otro lado, realizan una construcción con 7 policubos, 4, 5, 6 y 7, entonces si realizan esta comparación utilizando material concreto, ellos sí que van a tener una mejor comprensión de cuál es el número mayor y cuál es el número menor. Solo van a utilizar este material que pertenece a la etapa simbólica o abstracta cuando hayan tenido antes una experiencia con materiales concretos o materiales pictóricos. Finalmente, podemos ver que hay materiales y recursos para cada uno de los procesos. Entonces, todas las estrategias que utilicemos en el método Singapur, vamos a considerar los materiales y que cada uno de ellos tiene un distinto nivel de abstracción de acuerdo al uso que le podemos dar. El enfoque CPA se aplicará desde la primera unidad hasta la última, desde la primera sesión hasta la última sesión, ¿no? Y en todos los niveles, porque responden de forma como aprenden los seres humanos. El día de hoy les voy a presentar un material que se llama la balanza numérica. Como ustedes pueden ver, este material está compuesto por una base, un eje y un brazo que divide la balanza en 2 lados. Podemos ver también que en cada uno de los lados se encuentran los numerales o los símbolos de los números desde el 1 hasta el 10. La balanza numérica también está compuesta por estas barras que me van a ayudar a poder establecer relaciones de adición, sustracción, multiplicación, entre otras, entre los distintos números que forman parte de la balanza numérica. Es importante recordar que dentro del método Singapur la balanza pertenece al proceso denominado abstracto, esto es de acuerdo al enfoque CPA, por lo cual se recomienda utilizar materiales del tipo concreto o materiales del tipo pictórico antes de utilizar la balanza numérica. Ahora vamos a resolver algunas situaciones matemáticas utilizando nuestra balanza numérica. Para ello yo voy a utilizar estas cartas pedagógicas de balanza numérica que me sugieren diversas actividades para poder trabajar utilizando este material. En este caso hay una adición. Yo lo que voy a hacer es observar los números que se encuentran representados en el dibujo de la balanza numérica y también en la frase matemática a través de los símbolos que ustedes pueden ver aquí, el 5, el 2, y al otro lado de la balanza, en el otro brazo,
una barra que yo no sé aún dónde se encuentra, que es lo que yo voy a buscar. Aquí, por ejemplo, coloco el número 5 en la balanza y veo que ya se inclina hacia un lado. Es importante recordar que el resultado se va a lograr cuando la balanza se mantenga en equilibrio. Ahora voy a colocar el segundo número dentro del mismo brazo. Aquí está. Y voy a empezar a buscar qué número me puede ayudar a encontrar el equilibrio entre las dos balanzas, entre los dos lados de la balanza, ¿verdad? Entonces veo que me empiezo a acercar un poco, sin embargo aún no logro el equilibrio. Y ahora sí, creo que ya logré el equilibrio y fíjense, la balanza se equilibra, es decir, que he encontrado el resultado de poder sumar a 5 más 2 es igual a 7. Sin embargo, en el programa Singapur del método no se utiliza aún la frase 5 más 2 es igual a 7, sino que vamos a etiquetar a los números de una forma muy básica para comprender su relación matemática. Al 5, por ejemplo, le llamaremos que es una parte y al 2 que es otra parte. Cuando juntan una parte con otra parte, obtienen un número más grande que le vamos a llamar desde ahora el todo. Entonces, 5 más 2, una parte más una parte, va a ser igual al todo. En este caso es 7. ¿Podemos trabajar otras actividades utilizando nuestra balanza numérica? Pues sin duda que sí. Voy a utilizar ahora una situación de sustracción. Para eso voy a colocar el número más grande, que desde ahora el número más grande le llamaremos el todo. Y un número más pequeño al otro lado de la balanza, que le voy a llamar una parte. ¿Cuánto le falta a esta parte para hacer como el todo? Entonces, los pequeños van a explorar utilizando las barras en cada uno de los lados de la balanza numérica y luego de explorar van a concluir que efectivamente 3 es la parte que le falta a la otra parte para hacer el todo. Lo que es lo mismo, 6, 9 menos 6 es igual a 3. Podemos trabajar también situaciones de multiplicación utilizando la balanza numérica, pues sin duda que sí. Aquí, por ejemplo, yo voy a buscar cómo puedo representar 3 veces 3. Aquí, primero observo dónde se encuentra el número 3. Voy a colocar 1 vez 3, 2 veces 3 y 3 veces 3. Entonces busco cuál es la respuesta y la respuesta va a ser el número que me ayude a equilibrar la balanza numérica. ¿Cuánto es 3 veces 3? Pues luego de explorar, utilizando la balanza, los pequeños van a descubrir que 3 veces 3 o 3 por 3 es igual a 9, como se encuentra aquí en la balanza. ¿Cómo lo sé? Porque la balanza se encuentra en equilibrio. Puedo también trabajar situaciones de división. Por ejemplo, puedo dividir 14 entre 7. Yo aquí no puedo visualizar el 14, los números son solamente hasta el número 10. Sin embargo, puedo construir números mucho más grandes. Por ejemplo, aquí puedo construir el número 10. Cuando le agrego 4, se convierte en el número 14. Entonces, vamos a dividir ahora 14 entre 7. 14 entre 7. ¿Cuántas veces el 7 está contenido en el 14? Coloqué una barra una vez, coloqué otra barra 2 veces. Y se equilibra la balanza. Es decir, 14 entre 7 es igual a 2. El 7 está contenido en el 14 2 veces. Podemos realizar muchas actividades utilizando la balanza numérica. Puedo, por ejemplo, saber cuál es la composición y descomposición de los números. El 8, por ejemplo, no solamente puede ser como un 4 más 4, puede ser también como un 3 más 5. El 8 también puede ser como un 7 más 1. Puede ser también como un 5 más 3, ¿verdad? Entonces, buscamos todas las posibilidades para poder componer, para poder descubrir, para poder explorar los números a través de este interesante material. Espero que hayamos aprendido un poco más acerca de la balanza numérica y podamos utilizarlo en nuestro programa Método Singapur. Bienvenidos al curso virtual Tocando los Números. El material que hoy les voy a presentar se llama La Carta Pedagógica de Policubos y pues esta que tengo aquí. Les voy a mostrar cuáles son las características que tienen estas cartas y por qué me parecen un material muy interesante. Lo primero que les voy a decir es la medida. Estas cartas tienen una medida aproximadamente de 16 por 10 centímetros. Pertenecen, de acuerdo al enfoque CPA,
del método Singapur al proceso pictórico. Como ustedes pueden ver aquí, están representados los números, en este caso los números del 1 hasta el 10. Es una carta que está recomendada para utilizar en el nivel de inicial. ¿Por qué es importante utilizar las cartas pedagógicas de policubos? Porque me van a ayudar a poder vivir una experiencia muy cercana a la utilización de material concreto. Les voy a explicar por qué. Porque este material está hecho a medida. Es decir, que si yo puedo colocar aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 cubos, o aquí voy a colocar, por ejemplo, 3 policubos de color verde, siguiendo el mismo color, o aquí 5 policubos. En este caso, voy a poner 10 cubitos que me van a ayudar a representar la cantidad de cubos que se encuentra en cada carta pedagógica. Los niños van a poder superponer, si ustedes pueden observar aquí, y se van a dar cuenta que cada carta está hecha a medida. Es decir, la experiencia va a ser muy significativa y muy real a la hora de interactuar un material como es el material concreto que son los policubos y un material pictórico que son estas cartas pedagógicas. Es más, si los niños quieren construir luego de haber superpuesto y realizado la correspondencia uno a uno, cada uno, ¿no? con cada una de las cartas, pueden también construir una torre numérica. Fíjense. Y es más, la torre que se construye es una torre que tiene la misma medida. Entonces las experiencias que yo voy a tener al poder comparar dos cartas, por ejemplo aquí voy a construir la torre de 5, que nace de la experiencia que he tenido luego de clasificar por colores y luego de elegir tantos policubos como cuadraditos salen en esta balanza. Voy a comparar estas dos torres y me voy a dar cuenta de cuál torre es la más grande, cuál torre es la más pequeña, cuál torre es la más alta, cuál torre es la más baja, y voy a etiquetar a la vez y saber que esta torre roja tiene 5 cubos, que esta torre verde tiene 3. Entonces, ¿cuál número será el número mayor o el número más grande? ¿Y cuál torre será el número más pequeño o el número más bajo? Entonces, esta experiencia es la experiencia que me permite poder construir acerca de la noción del número, de poder comprender un poco más. Está recomendado para el nivel inicial. ¿Qué otras actividades puedo yo realizar? Pues puedo juntar estas dos cartas y puedo saber cuál es la carta resultante. Es decir, puedo realizar situaciones de adición sin utilizar el concepto de suma. Puedo, por ejemplo, decir, ¿qué pasa si estas 5 cartas le quito tantas cartas como cubitos hay en esta? Estoy realizando la sustracción. Entonces, son muy interesantes para poder construir adecuadamente las matemáticas. Espero que hayamos aprendido un poco más acerca de los materiales que se utilizan dentro del método Singapur. Bienvenidos al curso virtual Tocando los Números. Hoy aprenderemos una nueva actividad, que es aprenderemos a sumar utilizando la balanza numérica. ¿Qué materiales vamos a emplear? Policubos de distintos colores, la balanza numérica y cartas de balanza numérica. Como pueden observar, la balanza está compuesta por una base, por un eje y por 2 brazos, en cada lado enumerado del 1 al 10. Esta balanza está compuesta también por pesas, que nos ayudarán a realizar distintas operaciones. Esta carta de balanza numérica nos sugiere distintas actividades. Ahora vamos a realizar una suma. Bien, esta carta ubicaremos delante de nuestros pequeños y pediremos que nos digan qué es lo que observan. Nos podrán decir, observan una balanza, observan números. ¿Qué números observas? Bien, observa el 5 y observa el 2. Como podrán ver, es una suma. ¿Y qué vamos a hacer después? Pues ubicaremos tantos policubos como nos indica en el primer número, que es el número 5. Entonces retiraremos esa cantidad. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué haremos con estos policubos? Haremos una torre y vamos a ir agregando de uno en uno. 1, agrego 1, 2, agrego 1, 3, agrego 1, 4, agrego 1, 5. Bien, ya representé el primer número. Ahora, ¿qué más haré? Con esta pesa ubicaré en el lado de este brazo de la balanza. ¿Qué cantidad es? 5. Voy a ubicar
en mi balanza en el número 5. Bien, ya lo hice. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a representar el número 2 con nuestros policubos. ¿Cuántos dije? 2. 1, 2. Vamos a formar nuestra torre, siempre contando y sumando. 1, agrego 1, 2. Esta torre representaré igual en mi balanza. Voy a ubicar con mi pesa. Pediremos que lo ubiquen. Bien. Ya está. Entonces les pregunto, ¿qué es la suma? La suma es la actividad en la que yo agrego, junto y obtendré una nueva cantidad, una cantidad más grande. Al inicio tenía 5 y 2. Ahora, ¿qué cantidad tendré? Vamos a pedir a nuestros niños que cuenten con nosotros, de abajo hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. He obtenido un nuevo resultado. Con este resultado, ¿qué haré con mi pesa? Pues ubicaré de este otro lado de la balanza. Ya lo ubiqué. Y ahora, ¿qué observo? ¿Qué observas? Le preguntamos. Bien, observo un equilibrio. Exacto. Entonces, con este resultado he comprobado que esta suma es correcta. Entonces, con este juego nosotros aprendemos a construir lo que es la noción de lo que es una suma. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.